tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Recuérdese que el domingo hablamos de la reivindicación del altar. Y hoy quiero hablarte precisamente del altar, pero quiero hablarte desde el punto de vista familiar. Y por eso yo le puse el tema hoy, es reedificando el altar familiar. Reedificando el altar familiar. Así es de que cuando hablamos de reedificar, quiere decir de que tenemos que volver a edificar. De eso se trata. Esa palabra que lleva al principio edificar, reedificar significa volver a prácticamente volver a hacerlo, volver a edificarlo o volver a construir de nuevo. Entonces quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 20, por favor, si usted me puede acompañar ahí, Éxodo 20, versículo 24, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti, ¿y qué dice? Y te bendeciré. Entonces aquí, hermano, encontramos las instrucciones de Dios dadas a su pueblo. Y precisamente, ¿verdad? Usted sabe que Moisés era el que platicaba con el Señor. Moisés era el que subía al monte. Moisés era el que recibía las instrucciones de parte de Dios para que él las compartiera al pueblo. Y dice aquí la palabra que le estaba dando instrucciones de cómo tenía que hacerse el altar. Yo el domingo hablé mucho acerca de los altares y el significado del altar. Pero hoy quiero enfocar, hermano, a que veamos que el altar atrae la bendición de Dios. Diga conmigo, el altar atrae la bendición de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Porque aquí dice, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, cuando usted, hermano, levanta un altar, cuando usted, hermana, levanta un altar en su casa, va a recibir la bendición de Dios en su casa, en su vida, en su casa, en sus hijos. Entonces, yo quiero la bendición en mi casa, la bendición de Dios, yo quiero que esté en mi casa. Porque, hermanos, sin Dios, hermano, ¿qué podríamos hacer? De hecho, hermano, y me llama mucho la atención porque vendré a ti y te bendeciré. Entonces, la bendición de Dios está en la casa, hermano, de los justos. Al menos así dice la palabra. La palabra de Dios dice que la bendición está en la casa de los justos y que en la casa del impío, ¿qué es lo que hay? Maldición. ¿Dónde lo dice, pastor? Acompáñeme a Proverbios capítulo 3, verso 33. O sea que no todas las casas, cuando hablo de casa, hermano, estoy hablando de un hogar, de ese núcleo familiar. No estoy hablando de casa como la construcción, ¿verdad? Sino que estoy hablando del núcleo familiar. ¿Y cuántos quieren la bendición en el núcleo familiar? Dice la palabra aquí en Proverbios 3:33, dice, la maldición del Señor, la maldición del Señor cae sobre la casa ¿de quién? Del impío, dice esa versión. La versión que yo estoy leyendo aquí dice, la maldición del Señor cae sobre la casa de los malvados. ¿Usted se recuerda que el lunes hablamos acerca del impío? ¿Se recuerda que dijimos quién era un impío? Y dice, pero su bendición está sobre el hogar de los justos. En esa versión dice hogar también, ¿o cómo dice? En la morada de los justos. Pero entonces en esta versión dice en el hogar de los justos, en la casa de los... Entonces, la cuestión es que en la casa del justo hay ¿qué cosa? Bendición. ¿Y en la casa del impío qué hay? Y hermano, y hay maldición porque el impío no ha levantado un altar al Señor. Porque cuando hablamos de altar, hermano, a Dios, estamos hablando de una comunión con el Señor. Entonces, es necesario que todo hombre que quiera tener la bendición del Señor, necesita tener esa comunión con Él, necesita tener levantado un altar en su casa. Entonces, aquellos que no han levantado un altar en su casa, es necesario, diga conmigo, es necesario que levantemos, hermano, un altar al Señor. Entonces, quiero que me acompañe a Génesis 8:20. Cuando usted busca la palabra altar en la Biblia, la primera vez que aparece altar en la Biblia es este versículo que estoy leyendo ahorita. Y es el el capítulo 8, versículo 20 de Génesis. Yo sé que este texto lo toqué el domingo y note lo que dice. Y dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio
y de toda ave limpia, y ofreció, dice, holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, note usted que aquí hay un hombre de Dios que está levantando un altar. ¿En qué momento levantó este altar, hermano Noé? ¿En qué momento? Después del diluvio. Después de que había recibido, hermano, la salvación de él, y no solo de él, sino de su casa. Si usted lee el versículo número, leímos el 20, si lees el versículo número 18, Michelle, ¿qué dice en tu Biblia? Entonces salió Noé y sus hijos. Noé y sus hijos. Su mujer y las mujeres de sus hijos. Y la mujer de sus hijos. Con él. O sea que ahí la bendición era completa para toda su casa. Pregunta, hermano, ¿usted busca la bendición propia? Pero también busca la bendición de su casa. ¿O no busca la bendición para sus hijos? ¿No busca que aún su yerno, ¿cuántos tienen yerno? Aquí no, todavía no. ¿Cuántos tienen nuera? ¿La nuera o la que sí era? La que sí era, es la nuera. Hermano, ¿cuántos oran por su yerno, por su nuera? Yo sé que ahorita hermana Rebeca dijo, amén, aleluya. Si ustedes hubieran visto a hermana Rebeca, ahorita ya se levantó y Dios la bendiga, hermana Rebeca. Estamos creyendo por la restauración completa de su cuerpo, la sanidad completa. Pero digo esto porque, hermano, nosotros tenemos que anhelar la bendición para toda nuestra casa. Por eso, mire, este es un grupo familiar y Dios le interesa a la familia. De hecho, hermano, una de las primeras cosas que el Señor nos habló como ministro, sabe que esta iglesia, el Señor la estaba levantando y iba a ser un lugar, hermano, de fe, pero un lugar de familia. Por eso se llama un ministerio de fe y familia. Somos casa de oración. Y es un lugar, hermano, donde nosotros amamos la familia porque el Señor ama la familia. Cuando el Señor levantó a Abraham, desde ahí había visto a Isaac. No, ya había visto a Jacob. No, ya había visto todo Israel. Porque Dios es el Dios de generaciones. Entonces a Dios le importa la familia. Entonces yo le digo esto porque aquí vemos a un hombre que dice que después de recibir la salvación de toda su casa, lo primero que hace en señal de adoración, en señal de agradecimiento, de gratitud, es levantar un altar al Señor. Y dice que de ese altar, porque trajo holocaustos, dice de toda ave limpia. Eso nos enseña. ¿Para cuántos estuvieron en el discipulado del día lunes? Hablamos de la santidad. Dios es santo y Él quiere que seamos santos. Y nosotros vamos a ir al altar como un sacrificio también. Pero no quiero volver al domingo porque quiero adelantar a lo que el Señor me dio para esta noche. Pero dice, hermano, que Noé, dice, levantó ese altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Número 1, quiero decirle que el número 8, dice que esto está en el versículo ¿qué? En el capítulo ¿qué? Perdón, capítulo 8. El número 8, hermano, el significado, podríamos decirlo así, es, hermano, es reinicio. El 8 nos habla de reinicio. Quiere decir, hermano, que esta familia Dios le dio la oportunidad de reiniciar, y no solo a la familia, sino que a la humanidad. ¿Qué tal si no hubiera habido un hombre perfecto en sus caminos como lo era Noé? ¿Qué esperanza para la humanidad? Pero bendito sea el Señor que había un hombre que no había doblado sus rodillas delante de Baales. Yo creo que aunque mucha humanidad está perdida, creo yo que todavía hay mucha también, o un remanente fiel, vamos a llamarle mejor, que todavía, hermano, tiene temor de Dios, que todavía, hermano, le quiere levantar un altar al Señor. Entonces, hermano, yo sé que en usted hay temor de Dios. Si no estuviera aquí. Hay temor porque aquí no están, hermano, porque fíjense que no tenía nada que hacer, pastor. Y me vine, pues, no, usted tiene temor de Dios. Y sabe que una de las cosas que nosotros anhelamos es estar en la presencia de Dios en todo momento y escucharle. Entonces, hermano, el número 8 está hablando de reinicio. Es una nueva oportunidad para esta familia, para Noé, de empezar una vida diferente. Usted sabe cómo estaba perdida la humanidad. Entonces, hermano, vea que dice que percibió olor grato. Fue un aroma grato delante del Señor. Y dice que esto trajo una promesa de parte de Dios, que dice, ya no voy a volver a destruir
al mundo como lo hice, con agua. Ojo, con agua. Ahora está más cardíaca la cosa porque va a ser con fuego. Según dice Pedro, dice que va a ser con fuego. Entonces, hermano, pero vemos a lo que causó esto. Entonces, altar, hermano, físicamente, porque fue un altar físico. Es una estructura, hermano, donde se lleva un sacrificio, en donde se ofrece una ofrenda. Pero quiero que lo veamos desde el punto de vista espiritual, porque ahorita, hermano, ninguno de nosotros levanta un altar de tierra o de piedra. Recuérdense que cuando vemos en la Biblia altares, había altar de tierra, como leímos hace un ratito, había el altar de piedras, habían altares, hermano, de bronce, y había altar de oro. 4 diferentes, hermano, tipos de altares que se pueden encontrar en la Biblia. Y de hecho, hermano, a mí me llama la atención porque es como una evolución, hermano, de pasar de tierra a terminar en oro. Entonces, es como que fuera una evolución, hermano, del cristiano en su compromiso, en su comunión con Dios. ¿Cuántos están evolucionando en la comunión con el Señor? No, pastor, fíjese que ahora yo me siento que voy para atrás, como el cangrejo, para atrás. No, nosotros, hermanos, somos llamados a cada día crecer más y ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día, ¿cómo llega? Perfecto, en plenitud. Así somos nosotros. Al menos la Biblia así lo dice. Y usted tiene que creerlo, porque si lo dice la Biblia, no lo está diciendo el pastor. Entonces, espiritualmente, altar era un lugar de encuentro con Dios. Quiero preguntarle algo. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? No me conteste, pero cada uno se puede contestar. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás en la oración? ¿Cómo estás tú que me estás escuchando en la lectura de su palabra? ¿Cómo estás tú será que le alabas durante la semana o solo hasta que llegue el domingo y ahí cantas un par de cantos y ya? ¿Cómo estás en la comunión con el Señor? Porque dependiendo de cómo está tu comunión, así puedo decirte cómo está el altar del Señor en tu vida. Entonces, esto es importante. Un lugar de pacto y de visitación era un altar al Señor. Y digo, ¿por qué esto? Porque dice en Génesis que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, dice, a Jehová, quien le había aparecido. Entonces yo entiendo que altar, hermano, es el lugar donde hay pactos, donde hay una visitación de parte de Dios. Yo quiero, hermano, que el Señor me dé promesas. ¿Cuántos quieren promesas de parte de Dios? Entonces acompáñame, por favor, a Segunda de Reyes 21. Porque yo quiero hablarte y enfocarte esta enseñanza en la familia. Segunda de Reyes 21, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Te voy a pedir, por favor, hermana Michelle, que lo pueda leer. Segunda de Reyes 21, por favor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, aquí estamos hablando que llega, hermano, la palabra de Dios a un rey Ezequías, a un varón que tenía familia, que tenía su casa. Y dice, hermano, que este hombre estaba enfermo y era una enfermedad de muerte. Y viene, hermano, y viene palabra de Dios para él. Yo no sé cuántos cuando están enfermos o cuando están pasando momentos difíciles, lo que usted espera es que una palabra de Dios que le diga, dice el Señor, sano. Y usted que dice, amén, aleluya, lo recibo. Pero a este hombre no le vinieron con esas noticias. Le dijeron, hey, te cuento que te vas a morir y no vas a vivir. Entonces usted dice, qué esperanzas, pastor. Pero ¿sabe qué le dijeron? Ordena tu casa. Dígale a la que está a la par o al que está a la par, porque yo sé que me están viendo por allá también. Dígale, ordena tu casa. ¿Cómo sabe el pastor que hoy no hice la cama? Dice. No, hermana, le voy a decir algo. No estoy hablando de ese orden, aunque el orden es muy importante.
¿Sabe que tenemos un Dios que es un Dios de orden? ¿A cuánto les gusta el orden? Algunas se pasan, dice. El orden, hermano, es importante, pero no puede llegar a tal, mire, y en el sentido literal, no puede llegar a tal grado, hermano, de que nos estrese, de que perdamos la paz porque no veamos que, ¿verdad? Haya un orden en la casa. Pero del orden que le estoy hablando yo aquí no es del orden de ver la casa impecable. Máximo, si tenemos hijos, le cuento algo. Es bien difícil tener una casa impecable. Si usted quiere tener una casa impecable, que así que no sé, pero mire, ahí no tendría que ver nadie, solo usted. Ni hay veces, y usted también, le cuento algo, usted también tira. Entonces, si queremos, hermano, ver casas impecables, es una casa que no está habitada. Bueno, pero eso es en lo literal. Ahora le digo yo, en el sentido espiritual, el Señor, hermano, quiere poner un orden primeramente en nuestra vida. Y para allá voy, porque quiero hablar de la casa, pero muy importante que pensemos también cuando hablo de casa. ¿Cuántos saben que nosotros somos una casa? Porque ¿qué somos, Michelle? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces usted es una casa, ¿o no? Cuando dice casa, hermano, estoy hablando de que usted también es una casa. Cada uno que nos está escuchando es una casa. Entonces, hermano, dice aquí que le dicen, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Este hombre, tal vez rey, muy ocupado, como a veces pasamos muchos, ¿verdad? Muy ocupados. Y entre todas sus labores, entre toda su ocupación, se le había olvidado establecer bien su casa. Tenía hijos. A veces estamos muy ocupados. Y resulta, hermano, que se nos olvida la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Y no le estoy hablando de responsabilidades materiales, físicas, del cuerpo, sino que le estoy hablando de responsabilidades, hermano, de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Porque nosotros, hermano, tenemos la responsabilidad delante de Dios de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces, aquí le dice, ordena tu casa, y usted sabe la historia. No quiero irme a la historia de Ezequías, porque usted sabe que viene y se pone a llorar, se pone a clamar. Recuérdate, Señor, lo que he hecho. En el tiempo de que he estado reinando, Señor, recuérdate, y el Señor tiene misericordia. Y como Él da la oportunidad de reiniciar, Él siempre da oportunidad. De aquel que se cae lo levanta, de aquel que falla, el Señor le vuelve a dar una oportunidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque tenemos un Dios de oportunidades. Y el Señor le da una oportunidad y le dice, antes de que se fuera el profeta, le dice, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. Entonces él ahí ya dijo, será cierto, y todavía lo dudó. ¿Qué señal me das? Usted lea la historia, que me gustaría que usted leyera ahí Segunda de Reyes, todo el capítulo que estamos leyendo. Pero viene este hombre, hermano, y le dan una oportunidad, le dan 15 años más, y durante esos 15 años que le dan, la orden no se le había quitado. Tenía que cumplir con el tema de ordenar su casa. Pues el hombre se le olvidó. Y dice, hermano, que llegaron a visitar comisarios de Babilonia. Y él le abrió toda la casa, dice. Le enseñó todos los tesoros. Pase adelante, enemigo. Mire lo que tengo. Expuso todo lo que había en su casa. Ya hemos hablado de ese tema. El problema de exponer muchas veces cosas que no tenemos que exponer delante del enemigo. Y yo no quiero meterme ahí, pero sí, qué terrible que este hombre, hermano, puso en peligro toda su casa. Llega el profeta y le dice, ¿sabes qué? Dice el Señor, que vendrán días en donde todo esto será llevado cautivo. No quedará nada. Aún tus hijos los volverán eunucos y serán cautivos a Babilonia. ¿Y sabe qué dijo él? Se preocupó mucho, dice. Y dice que lloró más fuerte que cuando le dieron la noticia. No. Dice que dijo, la palabra que has hablado de parte de Dios es buena. Total, no va a ser en mis días. O sea, qué tremendo, ¿no? Solo tenía un problema. Su problema era que solo pensaba en sí mismo. Nunca pensó en sus hijos. Nunca pensó en su familia. Pero aquí, hermano, viene. ¿Y por qué? Pero pastor, ¿por qué me trae acá? Si estamos hablando del altar. Bueno, ahorita le explico por qué. Porque para empezar, no sé qué toque aquí. Acompáñeme. Ya vi que toqué. Ok, mire, le dijeron dos palabras claves. Ordena tu casa.
Sí, para los que escriben ahí ponga ordena tu casa. Ordena, la primera palabra que vamos a ver ahorita. Ordena, dice que en el hebreo significa constituir, designar, gobernar, ordenar, recomendar, prohibir. O sea que esta palabra saba, que es en el hebreo, tiene muchas implicaciones, tiene referencia a muchos significados, pero me llamó mucho la atención que dice constituir. ¿Qué será constituir? A ver, hermanas, ¿qué será constituir? ¿A qué se referirá la palabra constituir? ¿Formar? Fíjese que constituir, yo estaba viendo que tiene, uno de sus sinónimos es componer, es arreglar. Y entonces, usted sabe que si estamos hablando de reedificar el altar, estamos hablando de arreglar, de componer un altar que está destruido, que está, hermano, de alguna manera está arruinado. Y hoy vemos, hermano, muchas casas y cuando digo casas, vuelvo y repito, estoy refiriéndome a la familia. Muchas familias que de algún modo puede ser que están arruinadas. Hay familias, hermano, que están arruinadas y no necesariamente viven separados. Hay familias, hermano, que están destruidas, pero viven bajo el mismo techo. Entonces, hermano, necesitamos ver que cuando habla aquí, que le dice ordena, le está hablando de que tiene que haber una restauración familiar dentro de su casa. Y cuando dice casa, pues claro, ahí se está refiriendo. Y mire, ahí le puse constituir, no sé si está ahí la palabra constituir. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? Establecer, dice fundar, constituir una familia o un estado. Ese es el ejemplo que pusieron. Entonces, qué tremendo, porque esta palabra constituir en el Nuevo Testamento ya aparece como es la palabra griega 25. Y esa palabra griega, hermano, está hablando, básicamente dice que habla de establecer, de constituir en una posición. Nosotros, hermano, el Señor lo que vino a hacer con nosotros es a restituirnos. Porque dice que por Adán entró el pecado. Y el hombre que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, dice que perdió, hermano, de alguna manera se deformó. Por eso que constituir es formar. Y el hombre se deformó. Con el pecado se deformó. Y hubo consecuencias. Pero entonces lo que quiere hacer el Señor, hermano, a través de su Hijo Jesús, porque dice que el postrer Adán, hermano, por el postrer Adán fuimos constituidos justos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor lo que quiere hacer con nosotros es formarnos una vez más. A la imagen, dice la Biblia, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esa es nuestra meta, ser formados, dejarnos moldear a la imagen del Hijo. Entonces, mire qué tremendo, porque si nos habla de restaurar, componer, y aquí a Ezequiel le dijeron, restablece tu casa, y la casa, hermano, está hablando, mire, ahí le puse la palabra bayit, la palabra hebrea 10:04. Dice que específicamente, dice que se refiere a la familia. Se refiere a la familia, pero esta misma palabra dice que es una abreviación de otra, que es la palabra hebrea 11:29. Ahí se la puse también. Y es baná. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra baná? La vimos el domingo. Baná es edificar, diga conmigo, edificar. Me llama la atención entonces que la palabra, esta palabra que habla de familia, nos está hablando también de edificar. Entonces, mire qué importante. El Señor quiere, hermano, restablecer, quiere componer las casas, las familias que han sido dañadas. ¿Cómo qué cosas puede hacer que se han dañado entre una casa y una familia? Una de las cosas que quizás se pueden dañar dentro de la casa, dentro de la familia, es, hermano, la confianza. Hay parejas, hermano, que la confianza está dañada, pero todavía viven juntos. Y si se ha dañado, el Señor quiere restaurarlo. Silencio. El Señor quiere restaurarlo. ¿Qué más se puede de alguna manera dañar dentro de un hogar? Pensemos.
Ayúdeme a predicar. La comunicación entre la pareja, el respeto, hermano, la autoridad. ¿Por qué se pierde el respeto? Porque no se mira que hay autoridad. Hijos hablándole a los padres, hermano, como que fueran sus amigos. Ya no hay respeto. Y eso, diga conmigo, eso hay que recuperarlo. ¿Sabe que una de las cosas, hermano, que de la palabra que nos dio el Señor, cuando se estaba hablando de la reivindicación de este año, hermano, usted sabe que un hombre había perdido un bastón. Estaba hablando de Judá. Y sabe que ese bastón tenía un significado de autoridad. Y fue devuelto. Eso, claro que eso fue físico, pero en lo espiritual, yo creo que muchos que han perdido la autoridad en casa, en este año van a volver a recuperarlo. Porque el Señor está trayendo restauración para nuestra vida. ¿Qué otra cosa? Amor. El amor está dañado entre la casa a veces. Y eso el Señor quiere que lo recuperemos. Todo lo que esté dañado dentro de tu familia, dentro de tu casa, con tu pareja, el Señor, hermano, quiere volver a restaurarlo. Pero eso no va a poder ser posible, hermano, si no está el Señor en el asunto. Entonces, el Señor prometió claramente, mis amadas hermanas y hermanos, que Él iba a restaurar todas las cosas. Por eso viene el tiempo en donde Jesús va a venir y en el milenio. Hermano, ahí él va a gobernar. Pero la restauración, hermano, empezó desde que Él vino. Y Él dijo también, hermano, que Él iba a empezar a restaurar la casa. La casa, diga conmigo, la casa. El Señor tiene sus ojos sobre la casa, sobre la familia. La iglesia, hermano, no es una organización solamente, es un organismo que el Señor le llama mi casa. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo estaba tratándose la casa en ese momento cuando Él entró al templo? Como un mercado. Lo que ahí tenía que haber, hermano, reverencia, se había perdido. Ahí tenía que haber respeto, ya no había. La habían vuelto una cueva de ladrones. Y el Señor dijo, no, esto hay que restaurarlo. Pero esa restauración vino tremendo. Porque se molestó. Se enojó. No pecó. Tiró mesas. Fue un celo santo. El celo por tu casa me consume, dice uno de los salmos. Entonces el Señor, hermano, es celoso de la casa. Diga conmigo, es celoso de la casa, de la familia. Porque la familia no la constituyó la sociedad. La familia la constituyó el Señor. Entonces el Señor le importan los hogares, le importa la casa, le importa su ser, su cuerpo, le importa. Entonces, cuando habla de la casa, el Señor, la Biblia habla de la casa, está hablando, hermano, de la iglesia. Porque el apóstol Pedro dice, es necesario que el juicio comience con la casa. Y si comienza con la casa, dijo él, ¿cómo va a ser el juicio para los que están fuera? Está tremendo, ¿no? Entonces, el juicio, cuando él está hablando del juicio en la casa, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Entonces, Dios ama la casa y Él está interesado, hermano, en nuestras familias, en restaurar, hermano, nuestras familias, nuestros hogares. La Biblia, hermano, es tan sorprendente como a través de toda la palabra del Señor nosotros vemos que Dios es un Dios que restaura. Él es especialista en restaurar. El libro más antiguo de la Biblia nos dice, ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia? A ver, para las estudiosas de la Biblia. Job. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y se levantará en medio de las cenizas. En otra versión yo creo que lo leí una vez y dice, yo sé que mi vindicador vive. Entonces, hermano, Él es el restaurador. Diga conmigo, Él es el restaurador. No importa cómo estás viviendo. Mire, ¿cómo está viviendo ahorita? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás viviendo? ¿Será que tus hijos? ¿Cómo estarán tus hijos? ¿Cómo estará tu esposo y tu esposa? Aunque lo veas, hermano, tan destruido, déjame decirte que en el Señor hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Bendito sea el Señor porque Él nos da la esperanza. Isaías 58:12. Entonces, como el Señor quiere restaurar y es experto en restaurar, le cuento algo. El Señor quiere que usted, diga conmigo, yo
Sea un restaurador. ¿Cómo así, pastor? Si usted supiera, ¿cómo yo voy a ser un restaurador si yo necesito que me restauren? Pero mire, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser restauradores. Mire, Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado, ¿cómo será llamado? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces Dios quiere que nosotros nos volvamos restauradores. Dios quiere primero restaurarte a ti, para que entonces tú vengas y restaures a otros. Entonces el Señor, por eso que el altar, hermano, tiene que empezar, que nosotros tenemos que interesarnos en levantar un altar a Dios. Por eso yo estaba hablando el domingo acerca de la restauración, hermano, del altar. En general, para cada uno de nosotros, restaurar esa comunión con el Señor. ¿Se recuerda que vimos de 4 piedras? Eran 12 las piedras que puso el profeta Elías. 12, ya llevas 4 pedradas, me dijo un hermano. Solo quedan 8. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que esta palabra es para usted. Dios quiere que usted se vuelva un restaurador de la casa, de la familia. Dios lo va a usar. Yo no sé cuánto lo creen, pero Dios la puede usar a usted, hermana, a usted, hermano, que me está escuchando. Dios lo puede usar para poder traer restauración familiar. Y fíjense que en el libro de Esdras y Nehemías son 2 libros que hablan acerca de la restauración del templo, habla acerca de la restauración del altar y del muro de Jerusalén. Se nos fue la luz aquí, ya vino. Y entonces, hermano, estos 2 libros hablan de la restauración del templo, de la restauración del altar y de los muros que estaban en Jerusalén. Se recuerda que estuvo destruido todo. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 3, en el capítulo número 3 y en el versículo número 1, que el Señor levantó a un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote llamado Eliasib, diga conmigo Eliasib. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. ¿Por qué lo traje aquí? Porque vemos que aquí un sacerdote dice que vino a poner ejemplo y empezó a restaurar. Y lo primero que se restauró aquí, ¿qué dice que fue? La puerta de las ovejas, dice. Aquí podemos sacar muchas enseñanzas. Pero ¿sabe qué significa el nombre de Eliasib? Pues ahorita vamos a ver qué significa. Eliasib, hermano, significa Dios restaura o al que Dios restauró. Eso significa Eliasib, al que Dios restauró. Entonces, Eliasib, sacerdote que iba a restaurar, pero que fue restaurado. ¿A quién usa el Señor entonces para restaurar? Al que fue restaurado. ¿Sí o no? ¿Será que alguien que no ha sido restaurado puede restaurar a otro? ¿Verdad que no? ¿Será que alguien que no ha sido sanado puede traer sanidad a otro? Definitivamente no. Por eso, hermano, nosotros, si somos, hermano, llamados restauradores de portillos, de calzadas para que sean habitables, hermano, nosotros tenemos que dejar que el Señor trate con nosotros y restaure nuestra vida. El problema es que hay algunos que no quieren ser restaurados. Y eso ya son otros 20 pesos, porque el que no quiere. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero ¿verdad que usted sí quiere ser restaurado? ¿Verdad que usted sí quiere la sanidad para su vida? Entonces, qué importante, usted va a ser llamado Eliasib. Usted va a ser llamado Eliasib. Espiritualmente lo digo. Usted recíbalo, hermana. Pero vamos a ser llamados Eliasib para poder primero ser restaurados y después traer restauración. Hay un espíritu, hermano, que se está moviendo en este tiempo. ¿Y sabe cuál es el espíritu? El espíritu de Elías. Que dice la palabra del Señor que en los postreros días dice que iba a mandar al profeta Elías, que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y cuando vemos la lupa de todo eso, vemos que muchos pensaban que
que estaban hablando, dirigiéndose a Juan el Bautista. Le dijeron, ¿y tú eres Elías? Pero no le dijeron, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy. Tú eres Elías, tampoco. Pero lo que sí es que el Señor Jesús dijo que Juan el Bautista anduvo en el poder del espíritu de Elías. Entonces, qué tremendo, hermano, porque ese mismo espíritu está en este tiempo, en donde el Señor va a traer restauración familiar. Padres que están molestos con hijos o con hijas. Si usted lo cree por la fe, el Señor va a traer esa restauración. Usted sabe que hay padres y hijos que se dejan de hablar por meses, digo años. Hermanos y hermanas que ya no se hablan, se pelearon un día y ya no se hablan. Y le estoy hablando de creyentes, no le estoy hablando de gente que no cree. Hermanas que tienen pleito con su familia, pero ahí van a la iglesia. Y eso está bien, porque ahí es donde vamos a buscar la restauración. El problema está que el que no quiera perdonar, el que no quiera sanar, ¿cómo? Hermanos, nos vamos a poder ir en el arrebatamiento. Entonces, está tremendo. Mire, el altar, hermano, tiene que ser un lugar donde usted lleve a sus hijos y ¿cómo se dice? Los dedique al Señor. Abraham dedicó a Isaac en un altar. ¿Cuántos han dedicado a su hijo en un altar? Que usted diga, Señor, te entrego a mis hijos. Me gusta una porción que dice que lo ató, dice. Ató a su hijo. Atemos a nuestros hijos al altar. Le estoy hablando espiritualmente. No va a amarrar a la mesa, ya no lo va a dejar ir. Amarrémoslos al altar. Enseñémosle la palabra, enseñémosle el camino del Señor. Acompáñame al otro versículo, Génesis 35:1. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dice el siguiente versículo, y levantémonos y subámonos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dice, y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Dice, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces aquí vemos, hermano, un hombre que ya tenía su familia. Aquí estamos hablando de Jacob. Jacob levantó un altar, pero Dios se lo pidió. Jacob ya había experimentado la visitación del Señor. En aquel día que dice que vio como una escalera descendía de los cielos. Y dice que vino voz del Señor. Y dice que él le puso una piedra en señal. Yo digo, ¿por qué no levantó un altar? Como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé. Sino que dice que puso una piedra en lugar como señal de la aparición del Señor. Y él fue donde dijo ahí, esta no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Qué lugar más terrible aquí estaba el Señor y yo ni cuenta me había dado. Así están algunos. Llegan a la iglesia, está la presencia de Dios y ni cuenta se dan. Pero hermano, lo tremendo está que aquel Señor le tuvo que decir, levanta un altar. Hasta este capítulo, ¿qué? 35. ¿Sabe qué pasó en el capítulo 34 con uno de los hijos de Jacob? Dina. ¿Qué le pasó a Dina, hermanos? La violaron. Y si vemos la historia, fue terrible todo lo que le pasó a sus hijos. Entonces yo digo, pasaron muchas cosas en la vida de sus hijos, en la vida de él. Y nunca había levantado un altar al Señor. Y después aquí les dice, entonces, quiten todos los ídolos que hay entre ustedes. Mire, tenían ídolos los hijos. ¿Por qué? Porque el papá no les había enseñado, ¿qué? A levantar un altar al Señor. Sino que habían ídolos. Entonces vino y empezó a hacer una limpieza. Hay muchos que de nosotros como padres, como madres, tenemos que empezar a hacer una limpieza en casa. A ordenar la casa, a ver qué ídolos hay entre nuestros hijos. O empecemos, como le vuelvo y le repito, empecemos por nosotros. Porque tal vez hay ídolos. No, yo eso de ídolos no, pastor. Eso ya lo dejé atrás.
Es que recuérdese que idolatría no está refiriéndose solo a postrarse en una imagen. Ese es como el concepto más antiguo que nosotros tenemos o manejamos. Sí, los ídolos, ¿verdad? No, idolatría, hermano. ¿Sabe qué? Uno mismo puede idolatrarse. Eso se llama idolatría. No, es que qué bonito soy, cómo me quiero. Sin ti me muero. En la idolatría, hermana. Que no se nos vaya a subir, ¿verdad? Que qué bonita soy, y que por aquí, por allá, y se le olvida, hermano. Hay gente que, amadores de sí mismos, así lo dice la Biblia. ¿No será está exagerando, pastor? No, en serio. Entonces, limpiemos la casa. Empecemos con nosotros. Acompáñenme más porque quiero avanzar. Ya tengo que ir cerrando. Primera de Reyes 18:30. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Cómo le dijo? La voy a esperar que llegue. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y él qué hizo? Arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba el altar de Jehová, hermanos? Ay, Señor. Arruinado estaba el altar. Se supone que el pueblo de Dios tenía que tener el altar levantado. No, lo tenía arruinado. Estaba destruido. Aquí, hermano, había pasado un montón de cosas con Israel. Hermano, los sacerdotes. Si el altar estaba destruido, ¿cómo estaban los sacerdotes? ¿Dónde andaban los profetas? Huyendo de Jezabel. No había, ya no queda ningún profeta, dijo el profeta Elías. Y el Señor le manda aquí una instrucción. Le dijo: ve y levanta, arregla, reedifica lo que está destruido. Él aquí es un sacerdote, como un sacerdote. Claro, es profeta, pero como un sacerdote. Levantó, reedificó. ¿Y cuántos somos reyes y sacerdotes? Así dice la Biblia que somos. Entonces, ojo lo que dice aquí, porque mire que la palabra reparar, porque en otras versiones dice: y reparó el altar que estaba destruido. La palabra reparar, Mariela, si sigues al siguiente, es Rafá, es la palabra hebrea 7495. Si usted busca, a los que les gusta estudiar el Strong, cuando usted busca la palabra que leímos, cuando dice y él arregló el altar, esa palabra arregló es la palabra hebrea 7495 y es Rafá. Dice que habla de remendar con puntadas, dice aquí. ¿Cuándo se remienda con puntadas, hermano? Cuando se abrió la cabeza el niño. ¿A cuánto le pusieron puntos algún día? Aquí habíamos unos que estamos remendados literalmente, hermano. Fíjese que hay heridas, hermanos y hermanas, hay heridas en donde ha habido puntadas que se notan, ¿no? Todavía se miran las cicatrices de aquella piel que se abrió. Pero ninguno de nosotros puede decir que el Señor no ha puesto puntadas muchas veces en el corazón. Claro que esas, ¿quién las mira? Esas no se miran a simple vista. Ay, mira qué puntadotas las que tienes. Esas no se miran, esas cicatrices solo el Señor las conoce. Pero ciertamente muchas veces el Señor agarró nuestro corazón que se hizo, hermanos, pedacitos y los empezó a unir. Nuestra alma, hermanos, muchas veces fue lastimada, herida. Y el Señor, que es un experto en sanar, porque le cuento cómo se le llama al Señor. Yo soy Jehová tu sanador. Por eso al Señor se le dice Jehová Rafa, tu sanador. Déjeme decirle esta palabra a aquellos que están enfermos. Jehová Rafa, tu sanador, va a poner su mano sobre ti. Pero dice aquí que habla de cuidar, curación. Entonces, cuando hablamos esa palabra Rafa, habla de corregir. Fíjese, yo busqué esto, estaba estudiando y habla de corregir y habla de enmendar lo que está errado y habla también de sanar. Y esto nos está hablando de una restitución de la salud. Entonces, qué tremendo, hermano, porque si se nos habla de corregir,
hay dos maneras que podemos ser corregidos. Uno es con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser corregidos con la palabra de Dios? ¿Y de dónde sacó usted que nosotros nos corrigen con la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, hermano, que si no estoy mal, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra es útil para corregir, dice. Entonces, la palabra, diga conmigo, la palabra corrige. Entonces, hermana, atienda la palabra, que el Señor la corrija y nos corrija con la palabra, porque la otra forma de corregirnos, como diría mi hijo, ¿paleta? ¿Cuántos les gusta la corrección? ¿O a nadie aquí le corrigieron en su casa? No se haga como a la que no. Si le preguntamos a la mamá, ¿qué nos diría? A puro chancletazo limpio. A puro escobazo, dice la hermana. ¿Cómo es de cierto lo que dice en Hebreos 12, no? Que dice que a la verdad nuestros padres nos corrigieron como ellos bien le parecieron y los venerábamos. ¿Cuánto no más hemos de aceptar la corrección divina, hermano? Pero bueno, hablemos entonces, Señor, ¿será que el Señor baja y nos da paleta? No, tal vez no así literalmente, pero sí nos mete a situaciones, hermano, en donde es paleta. Por eso no toda prueba es, ¿verdad? ¿Qué pensar si de repente es corrección que estás pasando en tu vida? No lo sabes. Porque a veces uno dice, este enemigo la agarró contra mí. Tranquilo. Todos creemos de que el enemigo está ahí. El enemigo dice, ve, yo ni fu ni fa y ahora me están echando la culpa. Si el acusador soy yo, diría él, va. Imagínate, ¿va? Acusándolo uno, ese enemigo. El enemigo, que Dios lo reprenda. Pero hermanos, a veces hay corrección en nuestra vida. Entonces, ¿de qué estamos? Claro, porque cuando nos portamos mal, dice que el padre que ama a su hijo, sí lo ama, ¿no? Entonces, siéntase amado. Amado, si el Señor lo está tratando de corregir, esto no es para que, ¿verdad? No, siéntase amado. Porque como a hijo lo están tratando, no como a un bastardo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hay dos formas. ¿Cuál quiere usted? Con la palabra, diga conmigo, con la palabra. Y luego, hermano, sanidad familiar. Hay, hermano, hay enfermedades en el alma que vienen a consecuencia, hermano, de altares, ¿sabe qué? Altares derribados. Por eso hay enfermedades en la casa, en la familia. Porque no hay un altar que está levantado, sino que hay altares que están derribados. Entonces, mire que cuando yo estoy estudiando la palabra, hermano, reparar, me voy a buscar qué personas, aparte de Elías, repararon un altar. Y encontré dos más. Encontré entonces a un profeta y dos reyes. Quiero que veamos rapidito dos reyes. Rapidito. Tres personas que repararon el altar. Uno, Manasés. Es un rey, hermano. Manasés fue un rey tremendo, hermano. Este Manasés, terrible. Pero ¿sabe qué? Se arrepintió. Y el Señor, hermano, lo restituyó a su puesto. Y sabe que, por eso mire qué importante, hermano, es el arrepentimiento de nuestra vida. Si es que si estamos haciendo mal las cosas, hermano, arrepintámonos y el Señor nos va a restituir. Corrijamos, es que arrepentimiento, recuérdense que es una manera, es un cambio de manera de pensar. No estoy hablando de remordimiento, es que me sentí mal. No, corrijamos nuestra manera de vivir. Y este Manasés fue restituido a su lugar. Y dice, hermano, que Manasés, ¿qué significa, hermano? Manasés. ¿Sabe quién le pusieron Manasés? A uno de los hijos de José. ¿Qué significa Manasés? ¿Alguien? Tú te llamarás Manasés porque dijo, porque Dios me ha hecho olvidar. Y el otro fue Efraín, ¿no? Dios me ha hecho prosperar en esta tierra. Pero Manasés es olvidar. Entonces, hermano, yo quiero pensar y creo definitivamente de todo corazón que ninguno va a poder, hermano,
traer restauración del altar familiar si primero, hermano, no olvida lo que le han hecho a él? No sé si me estoy dando a entender. Es que, hermano, a veces nosotros traemos de nuestro pasado situaciones que venimos cargando todavía. Han pasado los años, no hemos olvidado, no hemos perdonado. Nuestro pasado nos visita en nuestro presente, y lo peor y lo más feo es que paguen el pato los que no nos han hecho nada. Que paguen el pato, es una expresión. Pues que a ellos les que paguen el precio, pues. Es una expresión muy chapina, ¿no? Que paguen el precio los que no nos han hecho nada. No, es que te fue mal, hermanos. A José recibió malos tratos en la casa de sus padres, de parte de su familia, de sus hermanos. Y él dijo, no, yo olvidé. No, yo ya perdoné. Pero el Señor viene y le permite que su pasado lo confronte. Y cuando ya lo tenía enfrente, se dio cuenta de que siempre le dolía. Y hay personas que vemos así, que estamos en el matrimonio y parece, hermano, que rematamos con nuestros hijos, rematamos con el esposo, rematamos con la esposa. Y lo que pasa es de que el Señor está llamando a restauración familiar. Pero para que venga la restauración familiar, primero tienes que perdonar y olvidar. Si tú no decides olvidar tu pasado, va a venir el Señor y en algún momento va a traer ese pasado al presente para confrontarte. Mejor que el Señor nos ayude milagrosamente a olvidar ese pasado. Porque sin la ayuda del Señor, ¿cómo? Con nuestras fuerzas, no se puede. ¿Qué ha pasado en tu vida? Quizás, ¿qué daño hubo? ¿Qué heridas se hicieron en el alma en tu pasado? Que ahora en este tiempo no te permiten, hermano, tener una vida plena y familiar. Y a veces uno dice, se ha encontrado con casos donde dice, pero si yo no quiero ser así, no sé por qué soy así. Le dice a que, si yo los amo, yo te amo, mi amor, yo de verdad no quiero ser así, pero no, ni yo me entiendo. Y es que todavía no han sanado esas heridas. Heridas que el Señor quiere restaurar, quiere sanar. Por eso yo dije que si vamos a ser restauradores, hermano, primero tenemos que dejarnos restaurar. Tienes que decidirte y perdonar, hermano. Enfermedades, hermano, en nuestra alma. A veces, hermano, esas enfermedades dirigimos toda esa energía, hermano, todo ese resentimiento, todo ese rencor que tenemos del pasado. Y ahora lo depositamos con los que nosotros ahora vivimos, con los que viven con nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pues, ¿cuántos quieren la restauración en su familia? Entonces, pidámosle hoy al Señor que nos restaure a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra restauración del altar? Perdón, prácticamente cómo está nuestro altar con el Señor. Porque mire, ahí en el altar entreguémoslo todo. Esas cosas que uno no puede, hermano, soltar ahí en el altar. Por eso que el altar es ¿qué cosa? Comunión con Dios. Esos son los momentos en los que usted tiene que vaciarse y permitir que el Señor tome toda carga y todo peso del pecado que fácilmente nos asedia. Entonces, miren conmigo, beneficios del altar, hermano, beneficios de un altar levantado. Segunda de Crónicas 33:16. Este es Manasés. Reparó luego el altar de Jehová. Lo tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Ok. Dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Entonces, mire qué beneficios que tiene este altar, hermano, que levantó este hombre llamado Manasés. Dice que sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de ¿qué? Paz, alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Entonces, uno de los beneficios que yo puedo ver, hermano, en levantar un altar es que nos trae paz, que trae alabanza, que trae servicio. ¿Cuántos tienen paz? ¿Usted tiene paz?
Entonces está levantado el altar. Porque, hermano, un cristiano que no tiene, que ha perdido la paz, es porque el altar está derribado. Si en la casa, hermano, en la familia, lo que menos hay paz, esa es paz, es porque hay un altar derribado. No, yo tengo paz. Yo creo que yo tengo paz. Y vuelan los platos. Es porque hay un altar derribado. ¿Hay alabanza, hermano, en usted? ¿Será que en la casa, hermano, hay alabanza? ¿O solo hay reggaetón? Qué horror, sí. Tenemos que, donde hay alabanza del Señor, hay un altar levantado. ¿Cuántos les gusta y aman el servir al Señor? 2 personas dijeron amén. ¿Y el que no dijo amén? ¿El que no le sirve al Señor? ¿Será que todavía no hay un altar levantado? Entonces, Josué, hermano, le servía al Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová, incluido su casa. Yo voy a servir a Jehová, pero mis hijos también. Y ¿sabe qué? Le digo algo. Como estamos hablando de la familia, ¿verdad que sí? Yo creo que Josué no solo servía al Señor, pero también servía en su casa. Es que no hay hombres aquí, va. Pues aquí este es tema más de hombres, pero están conectados, dice mi esposa. Lo que pasa, hermano, es de que todo aquel que le quiere servir al Señor también tiene que servir en la casa. Y viceversa, ¿no? Hay hermanas que quieren servirle al Señor, pero no le quieren servir al esposo. Santo, silencio en la sala. Hermanos que me están escuchando, hay que servir en la casa. Hermanas, hay que servir. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Solo uno. Solo Rachel es hijo. Yo soy hijo. Tenemos que servirle a nuestros padres. No, ya crecí yo ya. No, sirvámosle a nuestros padres. Tenemos que servir. Mire qué tremendo. A veces el Señor nos mete a que levantemos un altar. Al menos a mí, yo creo que yo tenía derribado el altar del servicio. Y me pusieron ahí porque en esos meses que Mariela se enfermó, 4. Le decía a Mariela, hoy lo estaba hablando con ella. Mira que ni tiempo de comer me daba, le decía. Estaba terminando de hacer la comida, que uno quiere esto, que uno quiere el otro. Y ya mejor sigo a comer. Ya Joshua necesita que lo cambien el pañal. Allá vamos. Y ahí ni comía. Y ahí pude entender, es que tengo que servir. No puedo ser, hay hombres, hermano, que ni de la mesa se pueden levantar. Así, todo es así. Una tortilla. Ahí están. Una tortilla, dije. Servido de una vez. Tenemos que servir. Diga conmigo, tenemos que servir. Es que, hermano, de verdad, y más en este país, hermano. Aquí, mira, aquí a veces, ay, qué tremendo, porque aquí a uno le toca de todo, ¿no? Llega, hermano, y a veces uno vive en casa ajena. ¿Sí o no? Aquí les toca a veces, ustedes saben cómo vivimos los latinos a veces. Y muchos vienen con costumbres donde todo les servía, todo le ponían en su, ¿verdad? Hasta los calcetines y los calzoncillos me planchaban. Con sentido. Pero cuando ya estás viviendo en casa ajena, te toca servir. Y aquí ya no te van a hacer de todo. Aquí tienes que, diga, habla, Señor, diga. Nos vamos ya. Segunda de Crónicas 15:8, termino. Y el otro hombre que le dije que le iba a hablar es Asa. Diga conmigo, Asa. Asa, hermano, dice que Asa nos habla de un médico, de uno que cura. Y Asa, hermano, literalmente viene a ser como una figura de los hombres y las mujeres en el que en el hogar se constituyen como curadores y médicos.
Claro que a veces literalmente, ¿no? Hay mamás que el niño se raspó, allá va a ser la de médico, ¿verdad? La niña se lastimó, allá va. Pero cuando yo hablo de hombres y mujeres que se constituyen como curadores y médicos, estoy hablando de esas heridas del alma. Porque como esposos y como esposas, a veces nos toca a nosotros ser, hermano, como unos doctores, hermano, porque como le vuelvo a decir, hay gente, hermano, que ha sufrido mucho. Y yo, la verdad, le puedo decir algo que yo creo que el Señor espera que si nosotros vamos a ser restauradores, empecemos desde la casa, ¿no? Yo sé que muchos anhelan que el Señor los use, ¿verdad? Para poder predicar su palabra, para poder llevar restauración a otros hogares. Pero yo sí creo fuertemente que todo tiene que empezar en casa. Es bien triste, le digo algo, es bien triste que hay pastores que de verdad Dios cómo los usa para poder traer consejos a otras familias. Dios cómo los usa para poder traer unidad, ¿verdad? En las casas, en las familias, ahí están aconsejando, ahí están, y de su casa se olvidan. Sus hijos crecieron y crecieron odiando el evangelio. Porque para todos el papá estaba arreglando los problemas de aquella casa, de aquella familia. Allá estaba el pastor, ni tiempo les daba para compartir con los hijos. Esto es para mí, como pastor. Pastor que se ocupa, hermano, de otras viñas y se olvida de cuidar la propia. Entonces, si usted, hermano, quiere ser usado por el Señor, qué bueno, pero pídele que empiece en casa. ¿Quiere ser profeta para las naciones? Empieza a ser una profeta en casa. ¿Quiere ser, hermano, una mujer que lleve palabra a todos lados, que predique? Empiece predicando en casa. ¿Quiere ser alguien que dé consejería? Empiece con los de su casa. Asa es figura de aquellos que se vuelven sanadores, doctores en la casa. Entonces, segunda de Crónicas 15:8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó, ¿qué dice? El altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Siguiente versículo termino y dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Entonces, uno de los beneficios de este altar que reedificó este rey Asa es que se hicieron una promesa. Hubo una promesa de parte así que del pueblo. ¿Y era qué? De que nunca se iban a apartar del Señor. ¿Cuántos quieren que sus hijos hagan tal promesa de nunca apartarse? O mejor dicho, ¿cuántos de nosotros podemos hacer una promesa así como esa? Señor, yo no me quiero apartar de ti. Si usted sigue leyendo el texto, dice que el que se apartara del Señor, que muriera. Claro, eso no lo podemos nosotros decir, ¿verdad? Señor, si me aparto de ti, que me caiga un rayo. ¿Quién oraría así? Hay algunos atrevidos que dicen, Señor, yo no vuelvo a pecar. Y el Señor dirá, ay, pero sí. Entonces, ¿a qué voy yo? Reparemos el altar familiar. Reedifiquemos lo que está destruido. Y lo que yo quiero preguntarte hoy es, a la luz de esta palabra, ¿tú puedes identificar cómo está tu casa? ¿Puedes, de alguna manera, puedes ponerme ahí, alguna manera usted puede identificar cómo está el altar en su hogar? ¿Cómo está el altar propio? Empecemos, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Si alguno de ustedes, de los que está aquí, porque allá lamentablemente en casa no puedo hacer este llamado porque no están presencialmente, pero si alguna de ustedes dirá, yo creo que mi altar está derribado, yo creo que la comunión con Dios está muy lejana, han pasado meses y yo sé que no tengo la comunión con el Señor como debería tenerla. Yo lo voy a invitar a que pase al frente y que hoy pueda pedirle al vindicador, al restaurador,
que repare ese altar, que lo vuelva a levantar. Porque no, mire hermano, yo no puedo hacerlo. Hay siervos de Dios que claro, solo son una herramienta en las manos del Señor para restaurar. ¿Cómo lo era Elías? Elías le dijo, ¿sabe qué le dijo Elías al pueblo? Acérquense a mí, les dijo. Y él empezó a restaurar. ¿Sabe qué entiendo yo? Hay siervos de Dios que el Señor quiere usar para restaurarlo, para levantar el altar, pero no se quieren acercar. Aquí quiero llegar. Es que a veces tenemos heridas en el alma, pero no las queremos sacar. A veces tenemos, hermanos, ¿sabe qué? Necesitamos ministración y simplemente no buscamos ayuda. Si Dios levantó siervos es porque, hermano, definitivamente el Señor puede usar. Si levantó un Elías para reparar lo que estaba destruido, Dios levanta todavía siervos de él, porque el Señor va a poner palabra. Levántese, póngase en pie, cierre sus ojos, por favor.